Estoy con el doctor Roberto Suárez, el ginecólogo especialista en reproducción humana, el director de la Clínica Suizo Americano. Le invitamos para hablar de un tema muy interesante que ha tomado mucho vigor en la agenda, que es la endometriosis, porque hace poco tiempo fue el día. Hola Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como tú sabes, estas conmemoraciones no son para festejar nada, sino para hacer conciencia de una patología. Una patología que es importante, una patología que cuando aparece se cronifica, una patología que es muy frecuente, se ha visto que 30-35% de las mujeres lo pueden tener. Mira. Una patología que no se sabe bien por qué viene, muchas veces se va y no se sabe bien por qué se fue. Muchas veces pensamos que está curada y sin embargo persiste la patología y se agudiza. Por lo tanto, es una patología que hay que pensar en ella. ¿Qué es la endometriosis en sí? Es cuando hay focos de endometrio. Recuerden que el endometrio es el tejido que tapiza la cara interna del útero. Es el tejido que todos los meses cae en la menstruación. Ese es el endometrio, que muchas veces lo hemos hablado acá para las transferencias de embriones. Es cuando ese tejido queda fuera del útero. Cuando hay focos de ese tejido a nivel del peritoneo, a nivel de la cara externa del útero, a nivel de los ovarios, se han visto focos de endometrio, focos de endometriosis a nivel de la mucosa nasal, por ejemplo. Wow. A nivel de la cicatriz umbilical, a nivel del recto, a nivel intestinal, a nivel de la vejiga. Y recordá esto, el endometrio sangra todos los meses. Cuando sangra ese endometrio, esos focos de endometriosis que están fuera del útero también pueden sangrar. Ese sangrado que generan no solo da un dolor muy importante a nivel del peritoneo, porque da una irritación peritoneal, sino que luego sangre que queda, sangre que luego se coagula, sangre que se fibrosa y puede generar fibrosis a nivel de la zona. Tanta fibrosis que muchas veces altera la anatomía del aparato genital. Vos entrás muchas veces a ver por laparoscopía o por laparotomía una paciente con una endometriosis crónica y a veces no distinguís ni útero ni los ovarios. ¿Por qué? Porque está todo absolutamente fibrosado y todo pegado secundario a tantos años de endometriosis. Por lo tanto, es un tema primario. ¿En qué afecta la endometriosis a nivel de la reproducción asistida? Y bueno, como te he dicho, si tenés focos de endometriosis a nivel de los ovarios, esos focos pueden empezar a sangrar todos los meses y te van absorbiendo el tejido ovárico sano. Por lo tanto, primer consecuencia, la reserva ovárica empieza a caer. ¿Por qué? Porque esos foquitos empiezan a sustituir el tejido ovárico. Segundo, porque esa alteración de la anatomía puede alterar las trompas del útero. Y muchas pacientes con endometriosis tienen trompas del útero totalmente obliteradas, cerradas por los sangrados y por la fibrosis que da. Pero también los que hacemos reproducción hemos visto que la calidad ovárica, la calidad ovocitaria de esos ovocitos, aunque la paciente tenga una buena reserva ovárica, la calidad ovocitaria de los ovocitos en pacientes con endometriosis puede no ser la mejor calidad. Por lo tanto, que complica la posibilidad de ser madre, además de los dolores y totalmente, todo. Totalmente. Cada vez se sabe más de la endometriosis, pero seguimos aún sin tener con exactitud la causa exacta por la cual se produce la endometriosis y podríamos actuar. Por lo tanto, acá el primer diagnóstico es un diagnóstico clínico. Pacientes que nos consultan de repente porque tienen dolores menstruales sumamente importantes, dismenorreas. Pacientes que tienen dolores en las relaciones sexuales. Pacientes que tienen, que se llama dispareunia. Pacientes que tienen dolor en la defecación. Todo eso nos puede hacer ver que hay focos de endometriosis y hay que pensar en esa patología para estudiar a la paciente. Y desde el punto de vista reproductivo hay que ser sumamente ejecutivo. Cuando una paciente tiene diagnosticado endometriosis hay que pensar en un tratamiento de reproducción. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la estimulación nos eleva el estradiol y el estradiol puede alterar los focos. Pero hay que jugarse y hay que tratar que esa paciente quede embarazada a la brevedad. Que además el embarazo por ahora es la mejor cura para la endometriosis. Mira qué bueno. Una paciente que se embaraza, la endometriosis remite francamente. Me encantó este tema que trajiste hoy. Bueno, muy bien. Y bueno, queda acá la atención para si estás padeciendo muchos dolores,
a ocuparte, de consultar al consultar. ginecólogo. También hay que ir al médico y no pensar que eso es normal, ¿verdad? No, hay que consultar, que el ginecólogo va a tener idea de la situación. Roberto, muchas gracias. Por favor, un placer. Un lujo.